Muy buenas equipo, bienvenidos un día más al canal. Hoy es uno de esos vídeos más técnicos, más dedicados a mejorar como deportistas. Y hoy os quiero hablar sobre una cosa que es muy importante en la que invertir sí o sí si queremos practicar nuestro deporte, ya sea el running, ya sea natación, ya sea ciclismo, sea cual sea, durante muchos años. Y eso es una prueba de esfuerzo. Mucha gente no se la hace o se hace una cada tantos años y eso conlleva un poquito de peligro porque no nos conocemos realmente cómo estamos. O sea, nosotros podemos pensar que estamos estupendamente porque hacemos deporte y no tenemos ningún problema, pero podemos tener algunas patologías que nosotros no detectamos y en una prueba de esfuerzo sí. ¿En qué se basa una prueba de esfuerzo? Básicamente es una prueba que suele durar unos 15, unos 20 minutos más o menos, en la que nosotros en ese corto periodo de tiempo pasamos de un estado de reposo a un estado de esfuerzo máximo. Entonces, ahí podemos ver varias cosas. Es importante que antes de empezar con la prueba nos hagan una revisión física también, que nos tomen el pulso, que nos miren, que tengamos todas las estructuras que nos permiten hacer ese ejercicio correctamente. Entonces, no es solo ponernos a correr y ya. Entonces, tiene unas partes en que yo, por ejemplo, hice una prueba de esfuerzo no hace mucho en Running Salud y ahora os enseñaré parte del proceso que hicimos, pero sobre todo quiero dejar claro eso, que es muy importante, no solo que también para si queremos mejorar nuestro rendimiento, podemos conocer las zonas de entrenamiento que tenemos, nuestro pulso máximo, depende de cómo sea la revisión, con gases o sin. También podemos sacar otros parámetros como el umbral de lactato, el VO2 max, que ya os avanzo que el que nos da el reloj no tiene nada que ver con el real, el que nos da el reloj siempre está muy inflado y esto lo veréis. Entonces, no solo nos puede dar esos datos que pueden ser importantes si lo que buscamos es este rendimiento o tenemos un entrenador para que nos organice mucho más específicamente los entrenos para nosotros mejorar, porque a veces se hace un poco genérico hasta encontrar esos puntos en los que el atleta mejora, pero en una revisión o en una prueba de esfuerzo, eso lo detecta, ya el médico lo detecta al momento y eso hace en un informe y para los entrenadores es mucho más fácil poder preparar los entrenamientos. Y a mí personalmente me da mucha información para atletas que tengo y he tenido que se hagan una prueba de esfuerzo para ajustar perfecto los entrenamientos. Entonces, os dejo con imágenes de cómo me hice yo la revisión médica y luego os enseño un poquito el informe que me hicieron a mí y los puntos clave que nos dan ese informe. ¿Nos? Cinc segons comences a corbatilla, Vale, molt suau.
como habéis visto, pasamos de un reposo que hemos medido previamente antes de subirnos a la cinta, un pulso en reposo, y empezamos a caminar, caminar, caminar. Cada vez vamos haciendo unos incrementos de ritmo. Cada X tiempo se aumenta la velocidad. Y como veis al principio, es caminar muy rápido sin llegar a correr, porque eso también les da mucha información hasta qué punto nosotros somos capaces de andar rápido también en el deporte, para que haga una progresión del pulso, no de empezar a caminar y a ponernos a correr. Luego progresivamente va subiendo ritmo, 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 y según cada persona, cuando llega a lo que el doctor o la doctora detecta que es el pulso máximo, parará. Cada prueba de esfuerzo dura su tiempo y llega a los ritmos a los que llega. Eso es importante si nos vamos haciendo periódicamente, que es lo que deberíamos hacer, irlas comparando. Entonces yo, por ejemplo, este año me la he hecho, pues el año que viene me la haré en el mismo centro, en la que ya tienen mi información y podremos comparar resultados. Entonces yo os dejo todo esto, los resultados que yo tuve. Ahora yo lo estoy mirando en el teléfono y como veis, hay una primera parte del informe en que se hacen unas valoraciones médicas, hábitos, antecedentes familiares, operaciones que hayamos tenido, problemas de salud que tengamos, etcétera. Luego, un estudio del corazón, un poquito en electrocardiograma en reposo, que no haya ningún problema. También nos miden, nos pesan, nos miden los pliegues para saber el porcentaje de grasa que podamos tener. Y como veis, un poquito la tensión y el pulso, ¿vale? A partir de ahí, este tipo de informe te dice cuánto ha durado la prueba, cuál es el pulso máximo que se ha registrado. Importante que no llegaremos nunca al límite del corazón. O sea, a nuestro pulso máximo no llegaremos nunca. Hay un punto en que ellos ya ven, los especialistas, que se está llegando al límite y ahí te paran. No es una prueba de llegar al 100%, sino que ellos a lo mejor te ponen al 90, 95% y ellos ahí ya extrapolan ese final sabiendo que el error que van a tener es mínimo. Entonces, nunca vamos a acabar al 100% una prueba de esfuerzo. Estaremos muy al límite, pero nunca al máximo. Llega a la parte de conclusiones, que esto varía si se ha hecho con gases o sin. Yo, por ejemplo, me la hice con, y bueno, aquí llega un momento en que te explica la velocidad máxima que has llegado, el pulso máximo. Como veis, pone pulso máximo 189, que es un 99% de mi frecuencia máxima. Es decir, que mi frecuencia máxima es más elevada. Nunca llegamos al límite, en lo que os comentaba. Otros datos que esto el doctor o la doctora os lo explica, yo no tengo tanto conocimiento y tampoco nos influye demasiado saber estas relaciones que pone la capacidad vital, el pulso de O2 máximo. Son datos que a nosotros no nos son útiles per se para entrenar o mejorar. Luego llegamos al VO2 max, que como veis a mí me pone 57,1 cuando para mi edad la media es 43,2, o sea, es muy elevado para la media de mi edad, ya me lo dijo el doctor, que era muy alto. Yo soy una persona que ha hecho deporte toda la vida, desde los 6 años, entonces puede estar por ahí, un poco genética, un poco que toda la vida he hecho deporte, entonces tengo muy buenas adaptaciones. La VAM, que es la velocidad aeróbica máxima, a 3,26. Entonces, esa es la velocidad aeróbica que yo puedo mantener, 3,26. Como veis, no hay otros problemas, no se detecta nada de mal funcionamiento en el corazón tampoco. Y luego llegamos a lo que aquí sí con la prueba de gases se ha podido detectar, que es el umbral aeróbico y anaeróbico. Esto está muy bien y haremos otros vídeos comentándolo si queréis, me lo dejáis en comentarios y si veo que hay ganas, pues seguimos hablando sobre pruebas de esfuerzo, sobre los datos que podemos obtener, etc. Umbral aeróbico
y umbral anaeróbico. Como veis, en mi caso es de 152 a un ritmo de 4,26 y el anaeróbico es 174 a un ritmo de 3,39. Eso sirve muy bien para delimitar zonas de entrenamiento. Es decir, lo que sería en los límites de la zona 2 y la zona 3. Es decir, donde acabaría la zona 2, por ejemplo, y acabaría la zona 3 y empezaría la 4. Ahí nos podemos mover esos pulsos, esa zona 3 a lo mejor no es tan útil. Se está demostrando con muchos estudios que no es tan útil entrenar a esos ritmos, a unos ritmos intermedios, no nos da tantas mejoras como por ejemplo entrenar por debajo de 152 en mi caso y por encima de 174. Como veis, ya me hace unas divisiones de las zonas, que esto se puede poner en nuestros dispositivos y así es lo bueno, que ya no es un autocálculo del reloj, es médicamente está calculado que es ese pulso, no el que nos dice el reloj. A veces se pueden parecer, pero muchas veces difieren o hacen zonas muy grandes o muy pequeñas, entonces en una prueba de esfuerzo vas al límite. Ya veis los valores, tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. Y luego, en el caso de Running Salud, te hace unos consejos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, en mi caso me dice que en la zona 3 baja o 2 alta para cuando hago rodajes muy largos, que es sobre todo cuando no tiene que producirse un desgaste de intensidad ni muscular muy grande. Entonces, también te dice que entrenamientos intermedios entre la zona 3 y series en zona 4, por ejemplo, Farlex sería moverse en zona 3, series de más intensidad zona 4. También comenta que, y esto se ve con la prueba de gases, hasta qué punto tu consumo de grasas como combustible supera a los de carbohidratos como combustible. Que solo se queme una cosa o otra es imposible. Se queman las dos. ¿Qué pasa? Que si nosotros mejoramos y entrenamos y fomentamos ese consumo de grasas durante más ritmos, cuanto más rápido vayamos, nosotros vamos mejorando y se sigue quemando más porcentaje de grasa, eso nos da una reserva energética para cuando queramos hacer un cambio de intensidad más alto, la tenemos ahí. No vamos gastando una gasolina más pura, como si dijéramos que puede ser el carbohidrato, no la gastamos innecesariamente en un momento que no toca. Entonces, entrenar con ese entrenamiento polarizado nos ayuda mucho a mejorar. Como veis, aquí lo explica todo muy bien y en cada caso es un mundo. Entonces, os recomiendo encarecidamente que hagáis pruebas de esfuerzo cada año, no digo cada 6 meses, pero cada año. Y, y cuidaros, sobre todo, que es muy importante. Y si tenéis que invertir en eso, invertir, por favor. ¿Vale? Nos vemos en próximos vídeos, familia. Chao.